Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos del primer nivel del colegio Alexander von Humboldt? Eh, Tenemos una clase más para trabajar. Bueno, en realidad son dos clases más para reforzar de historia universal. Vamos a estudiar todavía sociedades que se han desarrollado dentro del esclavismo. Como ustedes saben, estamos trabajando bastante en la historia antigua, ¿verdad? Y la historia antigua trata sobre sociedades o culturas que se han desarrollado con la esclavitud, ¿verdad? Entonces, de hecho que no solamente hablamos de la esclavitud, sino que también rescatamos de estas sociedades que nos han dejado muchos aportes que incluso hasta la actualidad todavía los seguimos poniendo en práctica. Por eso que cuando yo les pregunto de repente sobre por qué es importante estudiar la cultura de Mesopotamia, la cultura fenicia, la cultura egipcia, tú siempre me debes mencionar qué cosa, los aportes. ¿Sí? ¿Qué aporte nos han dado? En esta ocasión, chicos, nosotros vamos a estudiar a la sociedad persa, una importante sociedad, porque ya te mencionaré qué cosas nos han dejado a nosotros. Y además también vamos a trabajar a la sociedad hebrea, ¿sí? Pues un poquito para comprender de repente los orígenes de la Biblia, un poquito para poder comprender tal vez la creencia, ¿no? En el actual Dios que la mayoría de nosotros tenemos. Entonces, eso el día de hoy vamos a aprender. Ya chicos, espero que se encuentren bien, espero que cuiden su salud y por favor sigan las indicaciones. Ojalá que esta situación de cuarentena ya se vea solucionada pues en las próximas semanas o en próximos meses. Ya chicos, comenzamos entonces. Entonces chicos, vamos a trabajar la sociedad persa, a pesar que se ha desarrollado miles de años antes que nazca Cristo, antes de Cristo, mira el tipo de construcciones que realizaban. Miran, ya realizaban algunos palacios, ya realizaban ya esos diseños de templos, imagínate, ¿no? Qué sofisticado, pero ya existía miles de años antes de Cristo, ¿sí? Recuerda que también en el caso de historia del Perú, han habido sociedades también durante estos tiempos que de repente pues ya lo iremos estudiando en el siguiente bimestre. ¿Ya chicos? A ver, estas son muestras justamente de la sociedad persa. Ahí está. A ver, voy a trasladarme por acá. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos hablar de la sociedad persa, déjame comentarte qué cosas nos han dejado ellos, es decir, qué aportes nos han dejado para la humanidad. Porque si yo te pregunto a ti, ¿por qué es importante la sociedad persa? Tú me tienes que mencionar justamente estos aportes. Sí, porque en realidad a veces yo suelo preguntar a los chicos, ¿por qué es importante la sociedad de Mesopotamia? Muchos ponen, ya, porque es importante para saber cómo vivieron en el pasado, es importante para saber los hechos que ocurrieron en esa época, o sea, cosas sin sentido. Me tienen que mencionar, ¿no? Que en Mesopotamia crearon la rueda, ¿verdad? Dividieron al año en 365 días, dividieron la circunferencia en 360 grados y cosas como esas. Pero a veces no lo mencionan, pues. ¿Me dejo entender? En este caso, la sociedad persa fue una sociedad, pues chicos, que te diré, mira, fueron los primeros en usar monedas selladas. Profe, ¿cómo es eso? Sí, pues, ¿no ves que cuando tú agarras una moneda, por ejemplo, en el caso del sol, dice un nuevo sol, y atrás está el escudo del Perú, ¿no? Y a la vez también dice, no, Banco Central de Reserva del Perú. ¿Te das cuenta? En las monedas, ¿verdad? Son grabadas, ¿sí o no? ¿Ya ves? Entonces, los primeritos en la historia de utilizar ese tipo de monedas, los persas. ¿Me dejo entender? Claro, pues. ¿Qué más? Construyeron esculturas gigantes. Claro, así como estatuas, pero grandes, o si no, también como lo que te mencioné por acá. Mira, por ejemplo, en esta zona, a ver, por acá donde está el puntero, por acá. Aquí está, por ejemplo, acá, mira, fíjate esto, son esculturas gigantes. Y se podría decir que justamente los persas fueron los primeros en crear este tipo de construcciones.
este tipo de esculturas. Y de ahí, ¿quiénes se copiaron? Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios se copiaron. ¿No ves las esfinges? Tremendas estatuas con cabeza de humano y cuerpo de animal, cuerpo de león. Las esfinges, pues en el caso de los egipcios. Los persas comenzaron con las esculturas. ¿Me dejo entender? Muy bien. Regreso a lo que estaba. ¿Qué más, por ejemplo? A ver, ¿qué más? A ver, por ejemplo, ellos difundieron la crianza de aves. Antes, chicos, en el mundo no se solía criar, por ejemplo, gallinas, patos, ¿no? Esa cosa no se solía criar. Pero según las evidencias, según lo que han investigado algunos arqueólogos, se dice que justo esta sociedad persa, y mira que se desarrolló 2000 años antes de Cristo, fueron los primeros en justamente construir corrales como para criar gallos o pollos, las gallinas, fueron los primeros, imagínate, ¿eh? Imagínate. Además, también fueron los primeros en cultivar los duraznos y las naranjas. O sea, ni en Mesopotamia, ni en otras sociedades, ni en Egipto, no se consumía naranja. Ellos fueron los primeros, en este caso los persas, fueron los primeros en consumir justamente duraznos y naranjas. Si bien es cierto, ya se conocía, el problema era que no se sabía cómo cultivarlo, porque tú sabes que para estas frutas hay que tener pues un cuidado especial para poder, digamos, hacer que puedan crecer con normalidad y den los frutos. ¿Me dejo entender? A eso me voy. ¿Ya, chicos? Además, también difundieron el cultivo de flores. ¿A quién, por ejemplo, o quizás alguna vez han visto que a una persona se le da flores por diversos motivos, ¿verdad? Ya pues ese hábito de dar flores y de cultivar flores también para poder regalarlo, justamente viene también de los persas. Ese hábito de las flores viene de los persas. Claro, los jazmines, por ejemplo, un tipo de flor. ¿Me dejo entender? Los lirios. Ya, pues esa forma de cultivar flores, ¿verdad? Para luego distribuir a las personas, viene de los persas. Interesante, ¿no? ¿Lo sabías o no? No lo sabías. Ya, ahora ya lo sabes, pues, claro. Además que en los persas se difundieron justamente el uso de las alfombras, ¿verdad? Con la intención quizás un poco de preservar la limpieza dentro del hogar, ¿verdad? Y ojo, solamente en sus inicios era para el uso de la realeza nada más, claro, de la corona. ¿Ya, chicos? Y otras cosas más en realidad hicieron que esta cultura persa sea muy importante. Espero que estés copiando en tu cuaderno, ¿eh? Tienes que copiar, recuerda. Ahora sí, antiguamente, ¿dónde se ubicó la cultura persa? Y mira, justo he puesto un mapa por aquí. A ver, te voy a señalar por acá con el puntero. A ver. Ahí está. Mira, fíjate por acá, este es el mar Mediterráneo, claro, mar Mediterráneo. Esto viene a ser la parte de Europa. Aquí abajo está África y recuerda por acá está el río Nilo. ¿Qué cultura se desarrolló ahí? ¿Ah? ¿Qué cultura? A ver, Valeria, a ver, Angel, ¿qué cultura se desarrolló ahí? Claro, se desarrolló la cultura egipcia, claro, Egipto se desarrolló ahí en justamente por donde pasa el río Nilo. Claro, pues, ¿ya? Ahora, esta parte, chicos, que está por acá, que estoy señalando, ¿ya? Esa parte que estoy señalando se llama Asia Menor. Profesor, ¿por qué? Porque es la parte inferior del continente asiático, por así decirlo. Entonces resulta que en esta zona, chicos, en esta zona, donde actualmente es el país de Irán, ahí se llama Irán, I-R-A-N, Irán, ahí se empezó, chicos, justamente a desarrollar esta gran sociedad, ¿ya? Porque actualmente el país donde alguna vez se desarrolló la cultura persa, hoy en día es el país de Irán. Y mira, todo lo que se extendió, ¿eh? O sea, si se extendió tanto, quiere decir que fue un imperio. Hasta incluso todavía, fíjate, hasta incluso todavía intentó invadir Mesopotamia. Imagínate, hay que recordar un poco en Mesopotamia que hubo guerras. Sí, pues, y el imperio persa se pudo expandir hasta incluso pasando todavía sobre el territorio de Mesopotamia. Imagínate, ¿eh? Claro, pero así se hizo.
Justamente él tuvo un emperador muy conocido llamado Ciro el Grande. Claro, con él el imperio se expandió bastante y aparte también con el rey Darío I también, bueno, el imperio se expandió. Claro, muy bien chicos, ahí está. ¿En qué país entonces actual se desarrolló la antigua cultura persa? En el país de Irán, claro, pues en Asia Menor, ¿verdad? Asia Menor. 2000 años antes de Cristo aproximadamente. En economía, a ver, ellos qué cosa cultivaban. Por ejemplo, la fruta. Claro, si hablamos de naranja, de durazno, claro, la fruta, la cebada, el trigo. Muchas culturas o sociedades de esta parte del mundo, chicos, siempre cultivan eso. Cebada, trigo, maíz, cebada, trigo, maíz. Siempre están ahí. Y por último, la ganadería, crianza de caballos. Sí, criaban bastante caballos, ¿para qué? Para la guerra. Principalmente para la guerra. Y hasta incluso muchas veces hasta le compraban todavía a los fenicios. Claro, le compraban a los fenicios los caballos, ¿no? Justamente para la guerra. Sí, pues porque la educación dentro de Persia también era totalmente militarizada. A los jóvenes les enseñaban cosas de la guerra, el uso del arco y la flecha, hasta incluso el uso de espadas, si no me equivoco, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, chicos, ahí está su economía, principalmente agricultura, ¿ya? Principalmente agricultura. Y en ganadería criaban caballos, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahí está, excelente. Seguimos a la siguiente. Organización política. Si hablamos nosotros de organización política, a ver, me voy a ir por acá. Ajá, aquí estoy. Si hablamos de organización política, estamos hablando de qué? De autoridades. Y recuerda tú que Persa llegó a ser un imperio, o sea que su organización política, su organización de autoridades fue fundamental para que Persia tenga un gran éxito, claro, un gran éxito, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la máxima autoridad persa, que era el rey, era la máxima autoridad, y a la vez también te comento que el imperio persa se solía dividir en regiones. Así como nuestro Perú se divide en regiones, igualito el imperio persa también se dividía en regiones. A esas regiones se les llamaba satrapías. Claro, las satrapías. Y el gobernador de esa región, ¿no? Es decir, de cada satrapía se llamaba el sátrapa. Así era, el sátrapa. Y había un problema muchas veces, chicos, ¿ah? Lo que ocurría con los sátrapas era que muchas veces mentían al rey, no le rendían las cuentas claras, muchas veces se robaban dinero, muchas veces había corrupción también entre los sátrapas. Es por eso que hoy en día, en la actualidad, la palabra sátrapa significa eso, ¿no? Deshonesto, significa justamente estafador, ¿no? Aprovechador, claro, pues eso significa sátrapa hoy en día, es un adjetivo, porque viene desde ahí, desde este nombre de autoridad, ¿no? El sátrapa, que gobernaba una satrapía. El secretario, que justamente es el servidor del sátrapa, tenía su servidor. Había el cáramos. ¿Qué cosa era el cáramos? Era el jefe militar. ¿No ves que necesitaba un gran ejército para extender el imperio? Claro, y quien estaba al mando de esos ejércitos, el cáramos. Claro, así se llamaba. Y como el imperio era sumamente grande, entonces necesita justamente de una persona, un agente secreto que pueda de alguna manera visualizar de manera secreta qué es lo que pasa en el imperio. Claro. Y esta persona muchas veces hasta se disfrazaba, era un supervisor, el agente secreto, un supervisor. Acá me faltó la R, ahí se supervisó nomás, pero supervisor, así es. Y era la persona que observaba todo lo que ocurría en el imperio, observaba y escuchaba, y rápidamente le iba a informar al rey lo que ocurría, para evitar justamente fraudes, como en el caso del sátrapa, ¿te das cuenta? Por eso que el supervisor también era conocido como los ojos y oídos del rey. Interesante, ¿no? Algo muy parecido había también aquí en el imperio inca, muy parecido, justo había una autoridad que se llamaba el Tucuy Ricuy. Y ese Tucuy Ricuy también avisaba al inca de todo lo que ocurría aquí en el territorio. Así es, chicos, ¿ya? Muy bien. Principales reyes, bueno, han habido algunos que de repente mencioné, Ciro el Grande,
Profe, ¿por qué el grande? ¿Qué cosa tenía de grande? ¿Ah? Claro, su ejército. Su ejército era sumamente numeroso. Por eso es que rápidamente convirtió a Persia en un imperio. Darío también estaba ahí, el rey Jerjes, el rey Artajerjes, que eran conocidos siempre cuando nacían como rey de reyes. Así eran conocidos. Pues cada vez que nacían, la gente por ahí hablaba, ¿no? Ha nacido el rey de reyes, ¿no? El rey de reyes Darío, el rey de reyes Jerjes, el rey de reyes Artajerjes, ¿no? Y así, pues, estos eran justamente nombres persas, ¿ya, chicos? La educación, como te comenté, era militarizada con el uso del arco y la flecha y muchas veces los caballos. Mira, por ejemplo, a los jovencitos, mira cómo les enseñan ya desde la infancia cómo manejar incluso, ¿no? El arco y la flecha. Y esto es para la guerra. Profe, ¿y por qué? Sí, pues porque el imperio se va asegurando de que en el futuro tenga soldados para seguir expandiendo el imperio. Muy bien. Y aquí, chicos, algo muy especial y presta atención, ¿sí? Presta atención porque creo que con esto terminamos la cultura persa. En realidad, chicos, esta viene a ser la primera religión, te podría decir yo, que es monoteísta en cuanto a su religión. Pregunta, ¿qué significa monoteísta? ¿Ah? A ver, Valeria. A ver, Moisés. Claro, Moisés, muy bien, claro. Que adora a un solo Dios. Claro, adoran a un solo Dios. Muy bien, monoteísta. Y en realidad, chicos, la mayoría de las culturas de la época adoran a varios dioses. Son politeístas, pero esta cultura persa era monoteísta. Es muy parecido a nuestra religión, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Los persas también tenían su Biblia. ¿Cómo se llamaba su Biblia, su libro sagrado? El Zend Avesta. Así se llamaba, el Zend Avesta. Tenían su dios principal, que era Aura Mazda. Así se llamaba su dios principal, Aura Mazda. Y Aura Mazda muchas veces estaba representado por el sol y a la vez también significaba el bien, la bondad, el amor. Claro, profe, creo que nuestro Dios también representa eso, ¿no? El bien, la bondad, ¿verdad? El amor, claro, pues más o menos. Y resulta, chicos, resulta que según la religión persa, y presta atención, según la religión persa se dice que Ahura Mazda muchas veces se le da pues ofrenda, se le da una ofrenda a Ahura Mazda. ¿Y en qué consiste la ofrenda? Agarran un carnero o un cordero, ¿no? Y lo avientan al fuego. Ese fuego también representa a Ahura Mazda, que está recibiendo la ofrenda, que está recibiendo el carnero y lo está consumiendo. Profe, creo que alguna vez he visto eso, ¿no? Claro, he visto de que lanza un cordero justamente como ofrenda a Dios, ¿no? Sí, pues eso viene de acá, de Persia. Y resulta que Ahura Mazda, como lucha por el bien, él justamente, Ahura Mazda, está en los cielos. Claro, él habita en los cielos. Y resulta que Ahura Mazda tiene sus soldados, que son hombres con alas, a los cuales se les llama ángeles. ¿Qué, profe? Ángeles, sí, pues los ángeles, chicos, son creados aquí, en esta cultura persa, y que también luchan por el bien. Por otro lado, hay un dios que representa el mal. Ese dios se llama Arimán y muchas veces está representado justamente por una serpiente que representa el mal y se llama Arimán. Profe, me parece que en la historia de Adán y Eva había una serpiente, ¿verdad? ¿Quién era la serpiente? El diablo, ¿no? Satanás representa el mal. Ah, profe, medio raro, ¿no? ¿Vas encontrando algunos parecidos? Sí, pues eso ocurría. Hay algunos parecidos. Profe, ¿qué? ¿Y de dónde viene eso? Espera un momentito, te termino de contar. Y resulta que Aura Mazda con Arimán y tanto sus soldados, porque Arimán también tiene sus soldados que se llaman demonios, y se dice que ellos dos están en constante lucha. Uno representa el bien, otro representa el mal, y están en constante lucha. Y según la religión persa, dicen pues que la guerra va a terminar con la victoria de Aura Mazda, del establecimiento del reino de los cielos, de su reino de los cielos aquí en la tierra. Así dice, chicos, la religión persa. Profe, me parece que he escuchado algo similar, sí, pues. Lo que pasa, chicos, es que los hebreos, que en un momento vamos a hablar, los hebreos, que era un pueblo nómade que se trasladaba de un lugar a otro, así eran los hebreos, resulta que llegaron a Persia y resulta que ellos, digamos, recibieron los conocimientos de la cultura persa y lo fusionaron con su cultura hebrea y al final, ¿qué sacaron? La Biblia. Sacaron la Biblia.
¿Te das cuenta? Ahí está el origen de la Biblia. Con el pasar de los cientos de años llega hasta Europa, ¿verdad? Siguen pasando los años, los españoles vienen a América, nos traen esa religión y es por eso que nosotros tenemos más o menos esa religión pues, de los hebreos, claro, la Biblia. Pero todo tiene su origen aquí, en la religión persa. Hasta incluso la religión persa tiene su profeta, tiene su Mesías, por así decirlo, el que va predicando la palabra de Aura Mazda. Ese profeta se llamaba Zaratustra. Ahí está abajo, mira, ahí te lo muestro, Zaratustra. Así es. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿verdad? Esta cultura persa. Interesante. Muy bien, espero que me hayas entendido. Y si no, retrocede el video. Ojo, actividad para que puedas realizar en tu cuaderno. Aquí no hay ningún cuadro, esto acá vamos a corregir. Esto de acá lo corregimos, aquí no hay ningún cuadro. Ahí está. Actividad. Menciona 3 aportes de la cultura persa que observas en la actualidad en el mundo. Te he mencionado varias, ¿verdad? Varios aportes. En la importancia está claro. Muy bien. Y por último, ¿de qué se encarga un supervisor? Ajá, eso estaba donde en las autoridades de la cultura persa. Claro, puedes retroceder el video para que puedas copiar justamente ahí la respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Si quieres, ponle pausa al video para que puedas avanzar. Bien, chicos. Este viene a ser el último tema de refuerzo, el tema número 6, porque a partir de la siguiente semana ya vamos a avanzar de un tema en un tema. ¿Sí? Van a venir temas nuevos. Entonces, chicos, justo aquí vamos a trabajar la sociedad hebrea. Se podría decir, chicos, que muchas de nuestras creencias religiosas provienen de esta sociedad, que incluso tiene ya cientos de años, hasta incluso miles de años antes de Cristo, los hebreos. ¿Ya? Aquí está el origen de la Biblia, aquí está el origen de los 10 mandamientos, ¿verdad? Aquí está justamente un poco, digamos, para entender el por qué suele celebrarse incluso Navidad, ¿no? El nacimiento de Cristo. Y mira, ¿no? Cómo se visten justamente las personas aquí en la imagen. Es por eso que cuando hay Navidad, muchas veces representan a Jesús y las personas que están representando tienen este tipo de vestimenta. ¿Te has dado cuenta, no? Claro, porque esa tradición de celebrar el nacimiento de Jesús es justamente una costumbre hebrea. ¿Ya, chicos? Hebrea. Ahí está. Muy bien. Un poco, ahí está un nuevo título, copias a tu cuaderno, por favor. Sociedad Hebrea, 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Ubicación en la parte de Asia Menor. ¿Por qué se decía Asia Menor? ¿Recuerdas tú? Claro, porque es la parte inferior de Asia. Claro, así es. Mira, por acá te voy a señalar yo con el puntero. Por ejemplo, claro, esta parte Asia Menor, y mira, justo en esta zona, que es justamente esto en grande, ya es justamente el lugar donde se establecieron los hebreos. Todo esto es el lugar, todo lo que es color de rosado, ahí justamente se estableció la cultura hebrea. Pero ojo, no fue nada fácil. Los hebreos, antes de establecerse en esta zona de Israel, ya donde también es la zona de Palestina, Israel, resulta que los hebreos antes no tenían un territorio. Claro, no tenían un territorio, chicos. Fue hasta que apareció su primer gobernante, que era Abraham, así se llamaba Abraham. Profe, he escuchado a Abraham, sí, pues, porque Abraham luego se convirtió en un personaje bíblico, pero él fue uno de los primeros gobernantes de la cultura hebrea que hizo posible conseguir territorio para los hebreos. ¿Me dejo entender? Ya fue último, ya cuando el territorio de los hebreos se dividió en el reino de Israel y el reino de Judá. Y justamente en el reino de Judá, ahí posiblemente nació y creció Jesucristo. ¿No ves que incluso a él lo decían el rey de los judíos? Claro, ¿verdad? Claro, de ahí viene, pues, claro. ¿Qué más? Bueno, zona de Palestina, como te digo, está al costado del mar Mediterráneo. Y mira, justo al norte está limitando con una sociedad que nosotros ya hemos estudiado. ¿Qué sociedad es? Los fenicios, claro. Además también, al costado del territorio de los hebreos, justo hay un pueblo que siempre tienen guerra con un pueblo que los quiere invadir. Los filisteos, aquí está. Los filisteos. Era un pueblo que siempre quería invadir el territorio hebreo. No fue hasta que llegó un gobernante de los hebreos en otra etapa de su historia, que se llamó la etapa de los jueces, y llega pues un gobernante con el nombre de Sansón. ¿Se te hace conocido el nombre de Sansón? ¿Te han contado alguna vez? Claro, ¿no? Luego se convirtió en un personaje bíblico, sí, pues, un personaje que tenía mucha fuerza y que esa fuerza radicaba en su cabellera, no tenía cabello largo. Tan fuerte era que él solo podía derrotar a los filisteos. No fue que sufrió, hasta que sufrió la traición pues, de su esposa, ¿no? De Dalila, quien le cortó, ¿no? Le cortó el pelo y perdió fuerza Sansón, y así los hebreos pierden pues, ante los filisteos, ¿no? Algo así era la historia, claro, pues, muy bien, chicos. A ver, aportes a la humanidad de la cultura hebrea, la Biblia. Es lo primero que tenemos, la Biblia. Luego también está el decálogo. Profesor, ¿qué es el decálogo? Claro, los 10 mandamientos, claro, pues que esa fue establecida por otro gobernante de los hebreos, cuyo nombre era Moisés. Claro, así como el nombre de tu compañero Moisés, que ahorita nos está escuchando, nos está viendo, claro, pues también se llamaba así Moisés, uno de los gobernantes de la cultura hebrea. ¿Ya? Te voy diciendo que la cultura hebrea ha pasado por 3 etapas históricas. Sí, pues ha pasado por la etapa de los patriarcas, donde está Abraham, está Moisés, Jacob. Luego otra etapa de los jueces, es otra etapa. Por ejemplo, ahí está Sansón. Y la siguiente etapa es la etapa de los reyes. Sí, pues ahí está el rey David, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Entonces, en un momento vamos a ver eso.
El decálogo entonces son los 10 mandamientos, eso nos dejaron justamente los hebreos. ¿Ya? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, claro. Luego te voy a dejar de tarea para que me puedas hacer una lista de los 10 mandamientos, claro. Siquiera por una cuestión de cultura general tienes que recordar, ¿ya? Entonces, el monoteísmo, claro, ¿cuánta población, verdad? Sobre todo en Latinoamérica somos monoteístas, ¿verdad? Quiere decir que uno tiene la creencia en un solo Dios, ¿verdad? En un solo Dios. Además, también los hebreos, ellos aportaron pues la idea del mesianismo. ¿Qué quiere decir mesianismo? Los hebreos creen que en algún momento va a llegar un salvador, un mesías, y creen que ese mesías justamente va a traer la salvación para toda la humanidad, según justamente las palabras de la Biblia. ¿Tú has escuchado alguna vez que algunas personas que tienen alguna religión dicen, prepárate, ya viene Cristo, ya viene por ti, ¿verdad? Entonces, claro, eso viene a ser justamente el mesianismo, que las personas esperan a que haya un Mesías. Y es por eso que en la época de Jesús, de Jesucristo, pensaron muchos de que él justamente era el Mesías, ¿no? El profeta. Claro, así pensaron. Pero para otros judíos, él no era profeta. Por eso que algunos no estaban de acuerdo con Jesús. Y más bien apoyaron su crucifixión, ¿no? Esto es un poco para entender un poco de las películas que da, pues, o que estuvo dando en Semana Santa. Claro. Muy bien. ¿Se entiende hasta aquí? Ya sabes, si de repente tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, házmelo saber, ¿ya? Ajá, muy bien. A ver, con esta parte, chicos, nosotros vamos a terminar de reforzar un poco sobre estas sociedades que hemos estado trabajando. Y aquí está justamente los periodos de la historia de la cultura hebrea, ¿verdad? Principalmente las tres primeras etapas, justamente el periodo de los patriarcas, luego está el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Esas son las tres etapas de la cultura hebrea. Lo que está al último, lo que dice periodo de decadencia, eso ya es último, ¿ya? Eso ya es último, que está justamente dentro también del periodo de los reyes. Ahí es cuando la sociedad hebrea se divide en dos, en Israel y en Judá. Justo lo que te mostraba por acá, mira. ¿Lo ves aquí en este territorio? Israel y Judá. Justo ahí, digamos que todo ese territorio de la cultura hebrea se dividió justo al final, ¿no? Al final, que estaba justamente dentro de la etapa de los reyes. Entonces, desde ya te voy diciendo que habían tres etapas de la cultura hebrea. Periodo de los patriarcas, periodo de los jueces y periodo de los reyes. Veamos algunos, ya vamos a ver algunos. Por ejemplo, algunos gobernantes del periodo de los patriarcas, por ejemplo, Abraham. Él busca, por ejemplo, la tierra prometida. En aquel tiempo yo te decía que el pueblo hebreo era nómade. ¿Qué quiere decir eso? Que se traslada de un lugar a otro. No tenían un territorio fijo. Es por eso que la idea de Abraham era justamente unir a toda la población y buscar un territorio, porque no tenían territorio. A esa tierra prometida la llamaban Canaán. Canaán, así la llamaban. Entonces, quien consiguió o quien logró buscar justamente esa tierra junto con el pueblo era Abraham. Ya chicos, Abraham. Luego por ahí, chicos, también estaba Jacob, también llamado Israel, también lo llamaban a Jacob Israel, y él tuvo 12 hijos, y resulta que los hijos de Jacob fueron los que fundaron las 12 tribus de Israel. Claro, o sea, las 12 tribus del pueblo de los hebreos, justamente los hijos de Jacob lo fundaron. Eran 12 tribus, o sea que la población hebrea estaba conformada por 12 tribus. Ahora, la pregunta es, chicos, ¿tú te acuerdas cuántos apóstoles tenía Jesús? 12, ¿verdad? Sí, pues resulta que el representante de cada tribu era justamente el apóstol de Jesús. O sea, como que estaban formando también a la vez un movimiento político. ¿Ya? Eso ya luego, en algún momento, te lo voy a explicar a profundidad. ¿Ya, chicos? Moisés, por ejemplo, otro personaje bíblico, no estoy hablando de su compañero, estoy hablando acá del gobernante Moisés, de la época de los patriarcas, y pues él es el que saca pues, justamente las tablas de la ley. En este caso, los 10 mandamientos, que era una necesidad para poder tener un orden dentro de la sociedad hebrea, dentro de Israel. Claro. Cuando hablamos de la sociedad hebrea, su territorio se llamaba Israel en esa época. ¿Ya? Israel. O también, como algunos lo conocen, Palestina. ¿Ya, chicos? Así también Palestina. Muy bien. Luego está el periodo de los jueces. Ahí está, por ejemplo, un gobernante llamado Gedeón, otro Jefte, también está por ahí Sansón, muchos se recuerdan de Sansón, y él llegó a ser derrotado por los filisteos, ¿verdad? Porque sufrió una traición, ¿verdad? Justamente de Dalila, ¿no? Que le corta el cabello, según algunas historias bíblicas. Pero en realidad hubo otras cosas, hubieron otros hechos. Lo cierto fue que Sansón llega a perder con los filisteos y los filisteos se quedan con un territorio o parte del territorio de los hebreos. Claro, pues así pasó. Luego la época de los reyes, Saúl, ajá, fundador de la monarquía hebrea. Ahí es donde hay cierta estabilidad en la cultura hebrea. Saúl, se podría decir que él es el primer rey, claro, ¿verdad? Saúl, él fundó la monarquía de Israel, ¿ya chicos? O la monarquía hebrea. ¿Qué más? El rey Salomón, claro, rey sabio, construyó el templo de Jehová en Jerusalén. ¿Tú te acuerdas dónde Jesús solía predicar? En un templo, claro, ¿verdad? En un templo. Ya, pues, ese templo justamente fue construido por el rey Salomón. ¿Sí? ¿Estamos bien? Claro, ese fue construido por el rey Salomón. Fue justamente una época en la cual los hebreos tenían mucha prosperidad. Justo durante la época de los reyes, en el gobierno del rey Salomón. ¿Ya, chicos? Y bueno, periodo de decadencia, periodo de crisis. Resulta que los hebreos
de alguna manera se dividen. Hay ciertos intereses políticos, económicos, que hacen que la sociedad hebrea se divida en dos, en el reino de Israel y en el reino de Judea o Judá. ¿Qué dice en Israel? Dice capital, Samaria. Su líder fue, ¿qué dice ahí? Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam. Conquistados por Sargón. ¿Quién era Sargón? ¿Quién era Sargón? Claro, era un gobernante de Mesopotamia, claro. Ahí fueron invadidos justamente por un rey de Mesopotamia. Y Judea dice capital, Jerusalén. Su líder, Benjamín, conquistados por Nabucodonosor, otro líder de Mesopotamia. Ahí es donde la cultura hebrea llega a entrar a crisis. Hay crisis y poco a poco van justamente pues perdiendo dominio hasta que llegan los árabes, ¿verdad? Y muchos hebreos desaparecen, los judíos por ahí, algunos se van del territorio y se van expandiendo por el mundo, chicos. Muy bien, así estamos terminando, chicos, un poco la historia de los hebreos. Recuerden que esto es para reforzar. Lo hubiéramos tocado a profundidad en las clases presenciales, pero estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan aprender. Esto, por favor, lo vas a hacer en tu cuaderno. Tómate tu tiempito para que lo hagas esto ahí en tu cuadernito, todo bien bonito, ¿ya? Solamente que las imágenes sí no lo vayas a poner, solamente pones los cuadros donde están los textos, ¿ya? Recuerda que se divide en 3 etapas. Si deseas, pones ahí la última etapa, periodo de decadencia, pero recuerda que son tres etapas. La última etapa solamente ahí se divide en la sociedad hebrea, pero son 3 etapas, periodo de los patriarcas, periodo de los jueces y periodo de los reyes. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿alguna tareita por acá? ¿Cuáles son los 10 mandamientos del decálogo? Eso vas a hacer. Y por último, ¿qué sabes de Sansón? Ajá, algo te expliqué, ¿verdad? Algo te expliqué ya sobre eso. Ya la tarea está muy facilita. Espero que les haya gustado, chicos, ¿ya? Ojalá que se cuiden, por favor, cuídense bastante, hagan sus tareas y ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Nos vemos, chao, cuídense.